Asociación Venezolana de Educación Católica AVEC es una asociación civil sin fines de lucro al servicio de la Iglesia y la comunidad nacional. La AVEC asocia instituciones educativas y centros educativos que se definen desde sus carismas, principios y valores por un proyecto educativo, pedagógico y evangelizador. Su misión consiste en garantizar a través del acompañamiento y la formación un modelo de educación capaz de generar cambios significativos que respondan al desarrollo integral de las potencialidades y trascendencia humana en todas sus dimensiones. Hoy, la asociación se enorgullece de cumplir 7 décadas de historia al servicio de la educación y la evangelización en Venezuela. Como toda institución, la AVEC ha transitado momentos de acierto y de vitalidad, pero también momentos de crisis y de transformación interna. Estos son algunos de sus momentos más significativos. En 1945, la Pontificia Universidad Javeriana y la Confederación de Colegios Católicos visualizaron la necesidad de estudiar y discutir los más graves problemas que la educación católica atravesaba en América Latina. Temas como el derecho que tenían las familias de escoger el tipo de educación que querían para sus hijos y el derecho que tenía la Iglesia de participar del hecho educativo, a través del cual podía llevar a los niños y jóvenes el mensaje cristiano. Establecieron las bases para convocar el primer Congreso Interamericano de Educación Católica, el cual se celebró en la ciudad de Bogotá. Correspondió a una comisión de sacerdotes jesuitas la responsabilidad de asistir como delegados oficiales por Venezuela. Formaba parte de esta comisión un joven sacerdote de apenas 38 años llamado Carlos Guillermo Plaza, perteneciente a una eminente familia en la que destaca su hermano Juan Bautista Plaza, figura relevante de la música venezolana. El padre Carlos Guillermo Plaza es descrito por quienes lo conocieron como un apóstol intelectual y un hombre de oración que vivió su época con disciplina y visión de futuro. Él procedió de una familia de hidalguía, la cual descendía del Libertador, y la mayoría de su familia, sus hermanos y sus tíos eran músicos. Inclusive su madre era músico, su padre era músico. Entonces ellos nacieron con esa vena artística en su casa. Él comienza a estudiar en el colegio francés, luego cierra en el colegio en 1920 y entonces él ingresa al seminario. Él tenía dudas si seguía con sacerdocio de los seglares o se entregaba a una congregación. Al final se decide por la educación de los jesuitas y se va a estudiar al noviciado de los jesuitas. Entonces allá se ordena sacerdote en el 36 y luego decide estudiar sus doctorados. Animado con la tarea de crear una asociación que sirviera de lazo para unir los colegios y escuelas católicas privadas para defender y promover los principios de la educación católica, el padre Plaza se reunió con los obispos del episcopado venezolano y les comentó la importancia de unificar la educación católica en una Federación Nacional de Escuelas y Colegios Católicos que las representara. De inmediato, Monseñor Lucas Guillermo Castillo, arzobispo de Caracas, convocó a una reunión en el Palacio Arzobispal a los representantes de los colegios católicos de Caracas con el fin de cristalizar el compromiso asumido. Asistieron a la reunión un total de 30 representantes de colegios católicos. En esta, Monseñor Alejandro Fernández Feo, en nombre de los asistentes, designó al padre Carlos Guillermo Plaza la elaboración de un proyecto de estatutos que sirviera como base legal para el funcionamiento de la Confederación. Una vez estudiados y discutidos en diversas reuniones, el 3 de octubre, en la que sería la quinta Asamblea de Educadores Católicos, se eligieron los integrantes de la Junta Directiva de la Confederación de Colegios y Educadores Católicos, la cual tendría como nombre Asociación Venezolana de Educación Católica, mejor conocida por sus siglas AVEC. El 28 de mayo de 1946, a casi un año de haberse fundado la AVEC, una polémica decisión ejecutiva en materia de educación denominada Decreto Ley número 321 sobre calificaciones, promociones y exámenes de educación primaria, secundaria y normal,
se convirtió de inmediato en una injusta agresión en contra de la educación católica por su subyacente concepción ideológica y por su intencionalidad política. El 321, como se le conoce históricamente, estaba destinado a regular la evaluación escolar. Los estudiantes que durante las pruebas trimestrales hubieran obtenido como mínimo 15 puntos de promedio podían ser eximidos de presentar los exámenes en julio, pero solo si eran alumnos en planteles oficiales. Aquellos que estudiaran en planteles particulares, así obtuvieran 20 puntos de calificación como promedio, no podían ser eximidos de presentar las pruebas finales por el solo hecho de estar inscritos en colegios privados. El sábado 1 de junio, no menos de 5.000 estudiantes que estaban en contra del 321 desfilaron desde Parque Carabobo hasta las inmediaciones del Ministerio de Educación Nacional. Estudiantes de La Salle, San Ignacio, los colegios salesianos, San Pablo, La Consolación, Instituto Escuela La Florida, San José de Tarbes, Santa Rosa de Lima, entre otros, se hicieron presentes argumentando que no existían los institutos oficiales ni privados, sino los institutos educacionales. A todos los que éramos buenos estudiantes nos molestó, pero sobre todo a los padres y representantes y a los jesuitas, que sacaron a los niños aquí en Caracas a protestar contra eso y tuvieron que echarlo para atrás. Eso duró poquito. Pero eso fue impuesto por mi maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa. Porque Luis Beltrán Prieto Figueroa era un hombre que decía esto: yo soy ateo gracias a Dios. Es decir, era un hombre muy duro, que creía en que había que imponer una disciplina. Y sin embargo, es el creador de la educación en Venezuela. Prieto tenía una política que venía de la época de Gómez con los maestros de escuela. Y su obsesión era los institutos católicos. La respuesta a estas movilizaciones no se hizo esperar, y el 10 de junio los ánimos de quienes adversaban el decreto fueron neutralizados. Una manifestación sin precedentes a favor del decreto 321, convocada por el Partido Comunista de Venezuela, tomó plenamente las adyacencias de la Plaza El Silencio. Ese día comparecieron ante la multitud intelectuales de la talla de Rómulo Gallegos, Andrés Eloy Blanco y Juan Bautista Fuenmayor, quienes hicieron una valoración significativa de aquel acto de masas dispuestas a la lucha. Curiosamente, a pesar de la sólida demostración de poder por parte del gobierno, el miércoles 19 el decreto 321 se modificó. Todos quienes tuvieran 10 puntos como calificación mínima de rendimiento en el año escolar serían promovidos. El decreto ley 321 se mantuvo vigente algún tiempo. Lamentablemente, miles de estudiantes de los colegios católicos que se mantuvieron firmes en sus convicciones perdieron el año escolar. Pero para la AVEC, quien en los momentos críticos de la lucha demostró el valor de la unión y la disciplina organizada, transitó con hidalguía la que resultó ser su primera confrontación ideológica y comprendió la que en el futuro sería su misión institucional: ser instrumento de coordinación, defensa, promoción y representación de la educación católica y a la vez un lugar privilegiado para la reflexión, el encuentro y la honesta expresión de sus logros, inquietudes, búsquedas y problemas. Los años 60 significaron para la Iglesia una época de vitalidad y confrontaciones. En 1962 se inició en Roma la celebración del Concilio Ecuménico Vaticano II. En este se acordó promover el desarrollo de la fe católica y lograr una renovación moral de la vida cristiana de los fieles, adaptando para ello la disciplina eclesiástica a las necesidades y métodos de nuestro tiempo. En Venezuela, sin embargo, los postulados del Concilio Vaticano II se hicieron sentir muchos años después. Fue la segunda conferencia general del Episcopado Latinoamericano celebrado en Medellín, Colombia, en 1968 y posteriormente la segunda conferencia celebrada en Puebla en 1979, las que levantaron en la Iglesia venezolana verdaderos aires de renovación interna.
La promoción del hombre y de los pueblos hacia los valores de justicia, educación, familia y la necesidad de evangelizar y madurar la fe católica a través de la catequesis y la liturgia fueron algunas de sus conclusiones. La Iglesia se comprometía a renovarse y a establecer un proceso transformador. Acordaba centrar su acción en 3 principios elementales: ser opción preferencial para los pobres, los jóvenes y ser constructora de una sociedad pluralista en la que se respetara y promoviera la dignidad de la persona humana. El término liberación se convertía en la nueva forma de hacer teología en América Latina. En la ABEC resultó evidente entonces que para cristalizar en la práctica los acuerdos del Vaticano II, Medellín y Puebla, así como el mantenimiento de la atención preferencial por los pobres y del laicado al servicio de la educación, era necesario reflexionar sobre la problemática nacional educativa y abocarse al estudio de un programa de mejoras para las escuelas católicas en todos los sentidos. Comenzó entonces a plantearse de manera insistente en el seno de la asociación el problema de los subsidios como la única forma de lograr la popularización de la educación católica. Una de las figuras más representativas para la ABEC en estos tiempos de renovación fue el padre jesuita Genaro Aguirre. El padre Genaro Aguirre era un gran organizador y yo creo que tenía muy claro, sobre todo en los años 40, donde había una posición que después afortunadamente evolucionó, pero una posición y una visión de la educación en la cual no tenía lugar la educación privada y menos la educación católica. Y en ese sentido, el padre Genaro Aguirre supo darle coherencia a la organización. O sea, en la ABEC, en la fundación, juega un papel importante el padre Plaza, pero en la organización de la ABEC, incluso la ABEC después organizó a los padres y organizó CEFEL, que era a los estudiantes, los centros de estudiantes, de manera que tuvieran cohesión, tuvieran una visión de país. En esos años 60, donde el debate político era muy fuerte, el padre Genaro Aguirre tuvo un papel importante. Uno de los hechos que han convertido a la ABEC en una opción creíble y de futuro han sido sus proyectos. El primer proyecto educativo de la ABEC se hizo realidad en el año 1986. Los consensos creados entre las diversas organizaciones e instituciones educativas y las diversas iniciativas de educación permitieron integrar interinstitucionalmente proyectos comunes y criterios sobre la dirección que debía tomar la acción educativa católica para atender situaciones críticas en el ámbito de la educación venezolana y el nuevo estilo de evangelización. De inmediato, el proyecto educativo de la ABEC se convirtió en un instrumento de fundamentación filosófica que orientó la praxis educativa desde una perspectiva de Iglesia. Su segundo proyecto educativo apareció 13 años después del primero, en 1999. Su intención fue generar compromiso, delinear las acciones para la conformación de un modelo educativo estructurado sobre la formación técnica, la educación para el trabajo, la expansión del servicio educativo y la innovación pedagógica. Propuestas que de algún modo se ampliaron y se profundizaron en el tercer y actual proyecto educativo de la ABEC 2010-2015, en el cual adiciona a su título la palabra pastoral. En la actualidad, la ABEC se prepara para la reedición de su proyecto educativo pastoral. Desde su presidencia se ha motivado la participación de todos quienes hacen vida en la asociación, con la finalidad de suscitar la reflexión y recoger de sus aportes la mayor cantidad posible de realidades que permitan trazar los senderos por los que la ABEC deberá caminar por los años que siguen. Y ha sido muy grato descubrir, bueno, primero el empeño de las distintas personas que trabajan en nuestro centro para lograr descubrir juntos unas metas y un trabajo por realizar que sea surgido de la base y en respeto a la opinión de todos. Y
también ha sido muy grato descubrir las muchas coincidencias que hay a pesar de la diversidad de contextos en cuanto a la tarea que nosotros tenemos en el país y los retos que tenemos que ir enfrentando. Entonces, habiendo recogido los encuentros nacionales por servicios educativos, por colegios, casas hogares, SECAL, institutos radiofónicos, también por ámbitos educativos, pueblos indígenas y por educación especial, habiendo recogido pues ya así todas las impresiones de los distintos centros y sus opiniones, nos queda el trabajo ahorita en el próximo congreso de definir, a partir de todo ese esfuerzo de sistematización, definir cuáles serán nuestras metas para los próximos años. En la 20ª Asamblea Nacional de la ABEC, en 1983, fue electa para la presidencia Sor Enriqueta Hernández Chapellín, la primera mujer irreligiosa en ocupar este cargo. Dotada de una fina sensibilidad y de una energía inagotable, Sor Enriqueta, como se le conoce cariñosamente, logró que en enero de 1990 se firmara entre el Estado y la ABEC un convenio que cristalizó uno de los objetivos más sentidos de la asociación: lograr la participación equitativa del presupuesto nacional al establecer subvenciones sustanciales en favor de los planteles de pensión insuficiente. Este convenio, para que tuviera duración, no podía ser un convenio solamente entre el Poder Ejecutivo y la ABEC, sino que había que de alguna manera incluir en el convenio a otros actores fundamentales, como era el Congreso y lo era la propia Iglesia. Entonces fue así como nos dimos a la tarea de identificar a los actores fundamentales y cómo satisfacer cada uno de los públicos de interés que habíamos escogido para poder tener éxito en este convenio. Entonces, lo primero que hicimos fue tratar de organizar la propia ABEC. Nosotros designamos a la firma de Pricewaterhouse, una firma de auditores externos, para que de alguna manera estableciera un código de cuentas de fácil comprensión que pudiera generalizarse para que todas las instituciones que están afiliadas a la ABEC pudieran presentar sus resultados o sus necesidades presupuestarias con los mismos formatos. Auditamos los costos de cada una de estas instituciones de manera que tuvieran un punto de partida totalmente objetivo, utilizando herramientas contables modernas y aprovechando para transmitir la información contable para que los afiliados a la ABEC se pudieran también organizar y ver un poco en cómo se invertía o cómo se gastaba el dinero en sus instituciones. Situación que creo que les ayuda de suyo porque les obliga a mantener una cierta disciplina en lo que es la parte de gastos y costos y la parte contable. La presidencia actual de la ABEC inició en 2013 la configuración de una propuesta de reorganización denominada Modelo de Supervisión, Acompañamiento y Formación, mejor conocida como Modelo SAF. El SAF es un modelo de gestión integral en clave de pastoral pensado para favorecer las condiciones, principios y herramientas que contribuyen con la mejora y resignificación de procesos relacionados con la calidad educativa. En el modelo se acuerdan las estrategias de supervisión y acompañamiento a los procesos de gestión, pedagógicos, pastorales y administrativos que ocurren en cada una de las instancias, incluyendo aquellas que son comunes al Ministerio del Poder Popular para la Educación y las instituciones asociadas. En nuestra gestión nos hemos detenido mucho tiempo en hacer ese trabajo aquí en la sede central y incorporar mucho a las seccionales, involucrarlas a las seccionales en esa dinámica, porque no es un trabajo solo que le toca aquí a la sede central, a la presidencia o a los presidentes con sus equipos de seccionales, como son los presidentes de seccionales, sino que nos toca a todos. A todas las unidades le toca convenio con sus unidades de servicio, con todas sus oficinas, le toca a la seccional Caracas, le toca
a la escuela de formación, y todos hemos tenido que repensarnos. O sea, la idea también es repensarnos y adecuar las dinámicas en función a esas necesidades. Entonces, claro, no ha sido un trabajo fácil, todavía estamos en el camino, no es que ya lo logramos, sino que estamos en ese proceso porque ya como es una cultura que se ha venido trabajando hace muchos años, bueno, poder nosotros mismos como equipo de presidencia aclararnos en qué es lo que se necesita, qué es lo que se quiere, y poder realmente compartirlo y trabajarlo con los demás ha sido todo un proceso, y que bueno, ahí vamos, en ese camino, animado porque consideramos y por lo que hemos recibido de evaluación con la gente, que sí es un modelo de gestión que ayuda y que nos permite tener una integralidad. En su sede central, la ABEC cuenta con un grupo humano de personas comprometidas, quienes desde sus diferentes unidades de servicio se preocupan por atender, canalizar, resolver y facilitar la gestión de los equipos de seccional y de los centros educativos con eficacia y vocación, garantizando con su hacer la transparencia en el uso correcto de los recursos. En las 32 seccionales en las que se divide, la ABEC cuenta también con un equipo de profesionales, quienes desde sus carismas y saberes llevan a cada región con ese toque de creatividad y pasión que los distingue la buena nueva del servicio en clave de evangelio. Ellos, quienes acompañan y orientan los centros educativos, son quienes posibilitan el trato cercano, amable y flexible que los directivos, administrativos y docentes requieren para garantizar la calidad de su servicio. Yo soy ABEC. Yo soy ABEC. Yo soy ABEC. Somos ABEC. Pero es en los 811 planteles, 157 centros de capacitación laboral, 82 fundaciones y 60 instituciones quienes en su conjunto representan más del 47% de la educación privada en Venezuela, donde se encuentran los más de 634,000 niños, niñas, jóvenes y adultos que hacen de la ABEC una gran familia. Son 70 años de historia educando y evangelizando a Venezuela, una tierra de gracia que se crece ante las dificultades y que alberga los sueños y las esperanzas de todo un pueblo que cree en Dios. Les deseo que les vaya muy bien, que sigan adelante en medio de las dificultades, teniendo en cuenta el gran objetivo por el cual existe la educación católica, que es para llevar a Jesucristo al corazón del pueblo venezolano. Que Dios los bendiga y los guarde.